Bienvenidos a todos nuestros amables televidentes que cada 8 días cumplen la cita en su programa En la Mira. Y en la Mira hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Yo sé que en muchos hogares boyacenses pues estamos a veces pasando por algunas cuestiones un poco tristes que nos desolan a veces, pero pues no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, hay que ponernos también de la manito de Dios, de la Virgencita María para que todo esté bien. Pero precisamente hoy vamos a hablar de un tema de salud, pero no de salud física, y lo hablábamos acá con la invitada, sino de esa salud mental. ¿Y por qué lo vamos a tocar? ¿Por qué vamos a tocar ese tema? Pues porque está en aumento precisamente los diagnósticos de depresión y ansiedad. Por eso digo que en muchos hogares boyacenses podemos estar manejando pues con este grave padecimiento y con este importante diagnóstico. Pues le damos la bienvenida una vez más a la doctora Aura Matilde Vallet Sandoval. Ella es psicóloga egresada de la UPTC de acá de la ciudad de Tunja, con experiencia en atención de psicología en los servicios de urgencia, hospitalización y consulta externa, y actualmente ella presta sus servicios profesionales en la ES Santiago de Tunja. Pues bienvenida, doctora, al programa En la Mira. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio tan importante que se abre precisamente para dar un poco de información, educación y comunicación respecto a ese drama que últimamente se ha agudizado después de pandemia precisamente. Bueno, hablábamos en alguna oportunidad y era la importancia, ¿no? La importancia no solamente de cuidar nuestra salud física, sino la salud mental. ¿Y desde cuándo, doctora, de pronto se puede generar estos diagnósticos o cuáles son los detonantes para ser diagnosticados con depresión o con ansiedad? O a veces viene el combo de los tres, ¿no? Estrés, depresión y ansiedad, que ahí sí ya es la copa. Ok, sí señora, a veces vienen así como todo en uno. Entonces, bueno, importante como que inicialmente tener en cuenta que estos trastornos precisamente de depresión y ansiedad hacen parte de los trastornos del estado del ánimo que se trabajan desde psicología, desde psiquiatría, y los trastornos se dan precisamente porque tienen una gran duración en el tiempo. Entonces, cuando estamos más de 15 días, un mes, 2 meses con los mismos síntomas de manera repetitiva, recurrente, ¿sí? Entonces lo ideal sería consultar porque seguramente que algo está funcionando de manera inadecuada con el manejo de nuestras emociones. Entonces el detonante puede ser cualquier cosa. Muy probablemente tenemos como muchas cositas ahí guardadas y de pronto una canción que hace mucho tiempo no escuchaba, entonces fue el detonante y me puse a llorar, y a partir de ese día duré llorando 1 mes, 2 meses, 3 meses y no quise consultar. Una persona que vi, no sé, el sabor de algo, un olor, un aroma. Exactamente, un aroma, o alguna conversación que tuve con alguna persona, estábamos hablando de, no sé, de los niños, y de pronto alguien dijo pobrecito de los niños, como siempre se dice, no, pobrecito de los niños de África, esos niños que sufren tanto, y eso me hizo acordarme que mi abuela cuando yo era niña me decía no sé qué, y me entré en crisis y eso me causó shock en ese momento. Entonces cualquier situación puede ser el detonante, o como acabas de decir tú también, el estrés. Entonces estamos sometidos a altos niveles de estrés, no solo el estrés que vivimos a nivel laboral, sino por ejemplo el estrés que me genera una relación de pareja conflictiva, ¿sí? O una relación con mi hijo o con mi mamá también así como chocante, como conflictiva, y estoy como muy estresada, o con una amiga, con la vecina, con cualquier persona. Entonces estresada, eso puede ser también el detonante. Ahí poquito a poco vamos acumulando y podemos generar esos momentos de esos trastornos de depresión y de ansiedad, porque la depresión y la ansiedad son trastornos. Bueno, doctora, hablamos de emociones, pero pues también a nivel personal maneja uno los sentimientos. ¿Qué gran diferencia hay entre emoción y sentimiento? Y de pronto un sentimiento no puede generar también depresión, ¿o es totalmente diferente? No, sí señora, estás en lo cierto. Así vamos, y es como la base de todo esto para poder comprender el tema de esos trastornos del estado del ánimo. Entonces tenemos que estar básicamente como entender y comprender que los seres humanos
somos seres emocionales, o sea, las emociones son una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo frente a un estímulo que nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, no sé, de pronto en este momento si saliera un tigre, pues seguramente nos vamos a asustar y esa es una emoción, el miedo. Si tú pierdes a un ser querido, pues entonces te va a dar mucha tristeza, entonces esa es otra emoción, la tristeza. Si a ti, por ejemplo, no sé, hay un proyecto, alguna cosa que estabas haciendo y no te salió como tú querías, pues entonces como que uno siente impotencia, frustración, la ira viene ahí, ¿no? Entonces esas son las emociones, como las emociones básicas y normales que tenemos los seres humanos, es normal que las tengamos, es normal que en algún momento las vivamos, que las tengamos ahí. La alegría, por ejemplo, también es otra emoción. Y entonces, ¿cuál es la característica de las emociones? Las emociones tienen un corto periodo de duración. Entonces, como que tú tienes un susto y ya como que vuelves a encontrar la calma y el susto baja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Tú tienes, no sé, la taquicardia porque de pronto el corazón se acelera, entonces también empiezas a acelerarse la respiración y entonces como que te tensionas muscularmente. Eso hace parte de esas respuestas fisiológicas que tienen las emociones. Pero entonces ya después de unos segundos te tranquilizas y ya todo vuelve a la normalidad. Pasó. No vas a durar con taquicardia 5 días, 10 días con la misma emoción a flor de piel. La alegría, tú te alegras, te trajeron un ramo de flores y la sorpresa y tú te alegras. Y después entonces, pero ya no duras a seguir con la alegría pues todo el tiempo, 3 días, 5 días, 10 días sonriendo por las mismas flores, ¿sí? Y tú lo agradeces y por supuesto y normal pues la emoción pasó. Entonces ahí está la emoción. Pero después de la emoción viene el sentimiento. El sentimiento dura en el tiempo. La emoción pasa, la emoción es una respuesta que tiene el cuerpo, pero el sentimiento es algo que cada quien analiza y guarda. Entonces, por ejemplo, tú guardas gratitud y lo tienes ahí, te sientes muy agradecida porque de pronto tenías a alguien que estabas esperando y ese alguien te trajo un ramo de flores y tú estás profundamente agradecida porque llegó con ese ramo de flores. Y tú sigues y guardas ese sentimiento de gratitud y entonces estás tranquila por eso. Viene la tristeza, entonces te atacó porque en algún momento, lo que hablaba ahora, se dio una charla, por ejemplo, de algo que te puso muy triste y en ese momento tú te acordaste y como que se te aguaron los ojos y quisiste llorar, pero ya, pasó. Pero entonces lo tuviste en tu cabeza y persistió el pensamiento y el pensamiento trajo ese sentimiento. Entonces es un pensamiento triste que tú tienes, entonces te da como más tristeza y sigues como melancólica, como cabizbaja. Entonces es el sentimiento que te tiene ahí, la melancolía, y te tiene por más tiempo, por mucho más tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Sí. La emoción es como un relámpago, pero provoca un sentimiento y el sentimiento se mantiene a través del pensamiento. Bueno, doctora, importante también saber, digamos, ese concepto y esa definición de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, el estrés y el otro que ahora se me depresión? Olvidó, la depresión. ¿Cómo definimos, digamos, de una forma muy concreta esos 3 diagnósticos? Bueno, el estrés es esa... Empecemos por el estrés porque es, digamos, que relativamente es como el más suave de todos, pero al mismo tiempo es el que va a desembocar muy probablemente en los otros 2, en la depresión y en la ansiedad. Entonces el estrés es una situación, es una respuesta también que se presenta del cuerpo porque acumulamos y acumulamos seguramente que muchas cosas que al final nos dejan como atrapados. Entonces ahí está el estrés es esa respuesta del cuerpo frente a una situación que nos ha generado mucha angustia y que nos genera especialmente mucha presión, de la cual a veces sentimos como que no podemos y no tenemos cómo solucionar, ¿sí? La ansiedad es esa situación que se presenta precisamente cuando nosotros nos concentramos exclusivamente en el futuro. Entonces cuando tú piensas en el futuro, esa incertidumbre y ese miedo que te da, ¿no? Como que será que sí pasa, será que no pasa, tú dudas, tú miras una cosa a otra, la ansiedad va más enfocada a eso,
a ese trastorno que se presenta cuando nos concentramos más en el futuro y cuando nos preocupamos por cosas que no tenemos, por cosas que no sabemos si van a pasar, cuando nos preocupamos cuando no tenemos el control. La preocupación, y acordémonos del término, ¿no? Porque ese preocupación, exactamente. Deberíamos ocuparnos, ¿no? Antes de. Entonces nos ocupamos antes de lo que va a pasar, en lugar de ocuparnos en el momento en que suceda. Y la depresión, pues la depresión es el mantener, es el trastorno que se da cuando mantenemos en el tiempo los síntomas que generalmente se caracterizan, unos síntomas de bajo estado de ánimo, que generalmente la característica pues más grande es como la tristeza. Entonces lo que te decía antes, 2 meses, 3 meses, 6 meses tristes, inclusive más de 15 días que yo esté con esos estados de ánimo, pueden ser suficientes para que un médico me diagnostique con una depresión, en la medida en que esos síntomas están afectando mi vida social, mi vida personal, mi vida laboral. Bueno, doctora, pues importante información para que todos allá en casita estemos pendientes de estos conceptos que nos está dando la doctora el día de hoy, pues de estos diagnósticos que están dando últimamente, y decimos como que toda esta cuestión mental se acrecentó después de pandemia. Pues vamos a hacer una breve pausa y en minuticos la doctora nos va a compartir unos tips para que identifiquemos también cómo podemos ayudar a las personas que atraviesan por estas situaciones, y pues hay que salir avantes. Estás viendo En la Mira, jueves 8 p.m, repetición sábado 8 p.m. Cuando nuestra región es más competitiva, es gracias a tu compromiso, a tu esfuerzo y dedicación. Los comerciantes y empresarios generan crecimiento y son protagonistas de los nuevos retos que buscan una mejor sociedad. Amigos comerciantes y empresarios, sigamos trabajando juntos para que nuestra empresa crezca. Renueva ya tu matrícula mercantil hasta el viernes 31 de marzo. Sigámonos moviendo, sigamos creciendo. Cámara de Comercio de Tunja. Juntos construimos tu futuro. La Cámara. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Mujer, ¿por qué celebrar solo un día? Nosotros queremos dedicarte todo el mes. Celebra con Telesantiago el mes de la mujer. Sorprende a una mujer especial con una espectacular e inolvidable serenata con el Mariachi Nuevo Jalisco. Participar es muy fácil. Síguenos en redes sociales. En Facebook aparecemos como Telesantiago Tunja y en Instagram como @Telesantiago. Inscríbete o inscribe a esa mujer especial en un mensaje privado a través del Santi WhatsApp 315-820-2715 con los siguientes datos: nombre completo, cédula de ciudadanía, barrio y número de teléfono. Hay plazo de inscripción hasta el viernes 24 de marzo y la fecha de premiación es el día viernes 31 de marzo a las 8 de la mañana en vivo y en directo durante el magazine Boyacá Despierta. Y prepárate, porque cuando te llamemos debes contestar Telesantiago, la imagen del amor. Aplican condiciones y restricciones, concurso válido únicamente para Tunja, Boyacá. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el Mariachi Nuevo Jalisco. Estamos haciendo una invitación para que se inscriban en el concurso para la serenata en el mes de la mujer con la familia Telesantiago, claro que sí. Hablemos de transformación ecológica con Veolia. Ahorrar energía es cosa de todos. Practica estos consejos en familia. Enséñales a tus hijos que los juegos electrónicos también se cansan y necesitan ser desconectados cuando no se usan para ahorrar energía. Realicen tantas actividades y tareas al aire libre y a la luz del día como les sea posible. Apaguen la luz cuando abandonen una habitación. Eviten abrir la nevera muchas veces o durante más tiempo del necesario. No todos los alimentos necesitan refrigeración.
Incentiva medios alternativos de transporte, caminar, trotar, usar la bici o la patineta, evitan el uso de energías contaminantes y estimulan una vida saludable. En Veolia también queremos que el mundo sea como debería ser. La transformación ecológica es nuestro propósito. Estás viendo En la Mira. Jueves 8 p.m. Repetición sábado 8 p.m. Retornamos a nuestro programa En la Mira. Hoy un tema muy interesante y estamos hablando precisamente de ese diagnóstico médico que nos dan a veces en las EPS y que tiene que ver con nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Pues vamos a continuar, doctora, enseñándoles y dándoles esa pauta a los televidentes de cuáles son los signos que generan una alerta, una alarma para que nosotros también acudamos a los centros especializados buscando una ayuda, porque no podemos quedarnos en la casa de pronto tratando de subir el ánimo, de dándonos y de recordar esas frases que ahorita estábamos diciendo, que lo que no te mata te hace más fuerte, y ahí pero seguimos dando látigo, sufriendo, aislándonos de la familia tal vez, de la comunidad, de la sociedad, entorpeciendo nuestra labor profesional. Entonces, ¿cuáles son esos signos, esas alertas que debemos tener en cuenta para acudir y buscar ayuda? Bueno, importante tener en cuenta, sí señora, esos signos y síntomas de alarma que pueden generar o que nos pueden estar dando a nosotros como un campanazo, que las cosas efectivamente no están sucediendo como muy bien y que es hora precisamente de consultar con una persona, con un profesional en salud mental que nos pueda orientar y nos pueda ayudar muchísimo más pues a salir de esa situación de crisis en la que estamos. Por ejemplo, con la depresión. El tema de la depresión entonces se caracteriza pues por un bajo estado de ánimo, tiene unas repercusiones, por ejemplo, a nivel intelectual, entonces perdemos la atención, perdemos la concentración, no podemos, a veces no coordinamos muchas cosas en cuanto al quehacer, a la acción que nosotros estamos haciendo, desarrollando cada momento, pues entonces de pronto tenemos menor productividad, pues como no tenemos concentración, entonces no lo hacemos con la mejor calidad, entonces empezamos a ser de pronto torpes en ese desarrollo de la actividad que nosotros estamos haciendo cada día. Y pues a nivel del pensamiento y las emociones, pues en el pensamiento, pensamientos negativos todo el tiempo, pensamientos de derrota, pensamientos de desesperanza, pensamientos de inutilidad, baja autoestima. Cuando empezamos, por ejemplo, pasamos como esos límites y ya llegan como esos pensamientos de muerte, me quiero morir, quisiera morirme, y Dios no lo permita, pero de ahí podemos pasar fácilmente a esas ideas estructuradas de cómo quisiera morirme, y efectivamente ya como que llegó el momento, entonces mañana me voy a matar, ¿sí? Entonces cuando llegamos como en esa secuencia de síntomas que se van agudizando día tras día, y podemos fácilmente, cuando no consultamos en su momento adecuado, entonces podemos fácilmente llegar y caer en una conducta suicida, ¿sí? Que es cuando tenemos la ideación, cuando tenemos el pensamiento, la ideación estructurada y efectivamente la ejecución de esa idea, de ese plan. Cuando hablamos bueno, en la depresión también hay síntomas como que no queremos comer o comemos demasiado, no podemos dormir o dormimos demasiado, entonces eso también es como parte de esos síntomas. Y pues el bajo estado de ánimo, ¿no? La tristeza, la melancolía, el llanto fácil, inclusive la labilidad emocional, el hecho de que estoy de mal genio, pero entonces de pronto me pongo a llorar, entonces de pronto ya me quedo como quieto, como tranquilo, tranquila, y ya no vuelvo a hacer más, pero otra vez como que por allá quedo como englobado, englobada. Todo eso hace parte de esos síntomas depresivos, ¿sí? Podemos pasar, doctora, digamos, de un diagnóstico de depresión, de ansiedad, de estrés, a una cuestión ya psiquiátrica, o sea, digamos, ¿qué nivel en esos diagnósticos se van escalando? Okay. Porque, y decíamos también, ¿no? Puede ser que la persona esté padeciendo depresión, ansiedad, estrés, que no tenga ideas suicidas, pero decíamos también
puedo morir, y le decía esa cuestión de que puedo morir de pena moral, y los abuelitos hablan de eso, ¿no? Eso tiene pena moral, ya le dio pena moral, pero digamos esa afectación y ese dolor puede acabar con la vida de una persona. Sí, señora, sí puede acabar con la vida de una persona en la medida en que lo dejamos avanzar, no actuamos a tiempo sobre esos síntomas que nos están acosando en ese momento, y entonces lo que va a suceder ahí es que se van a agudizar y pues por supuesto que van a empezar se van a empezar a modificar y a funcionar más pues muchas de esos procesos que tenemos, de esos procesos orgánicos, fisiológicos, normales y naturales de nuestro cuerpo. El hecho de dormir, el hecho de comer, el estado del ánimo nos va a bajar toda la motivación que tenemos para hacer algo, entonces pues es una situación muy compleja la que se va a presentar ahí. Entonces cuando estamos en la depresión, como nos estamos ocupando del pasado, algo que hice, algo que pasó, una tristeza enorme que me está acompañando todo el tiempo, como decías, no siempre no obligatoriamente va a desembocar en una conducta suicida, pero puede hacerlo. Entonces lo ideal es consultar y se convierte, o sea, ¿cuál es el tránsito que tiene? Entonces empezamos como con una tristeza, con un bajo estado del ánimo, que puede ser un episodio, se puede pasar a un episodio depresivo, que es cuando se presenta, por ejemplo, por 5, 6 días, 15 días máximo, pero ya, lo superé. Y si no lo supero, entonces pasa a ser un trastorno depresivo, ¿sí? El trastorno. Y efectivamente hace parte de una enfermedad, como lo decía antes, de nivel, pues a nivel de trastorno mental, ¿no? Entonces, se espera pues que consultemos y muy seguramente que va a haber un tratamiento, y ese tratamiento implica unos medicamentos. Hay un tabú enorme sí, alrededor del medicamento. Hay tabú y hay como cierta apatía a decir necesito sí. Acompañamiento psicológico. ¿Sí? También. Entonces, bueno, ya como que nos estamos culturizando y decimos, bueno, lo de la psicología no es como tan terrible, pero hay alarma total cuando dicen, no, pero es que de psicología me mandaron a psiquiatría, o sea, ahora sí que fue terrible. Entonces uno, ¿para dónde vas? No, tengo mi control con mi psicóloga. No, estás de psicólogo, ya terrible. Sí. Y el otro tema, doctora, el tema ya del consumo de medicamentos, porque definitivamente la gente dice, ya me medicaron por cuestiones psicológicas, psiquiátricas, me medicaron y eso ya es un lío, es un problema, genera dependencia. ¿Qué hablar, digamos, sobre este asunto? Entonces llegamos al diagnóstico y nos dijeron hay que tomar medicamento. Pues cuando hay un problema emocional, o sea, esas emociones están allá disparatadas completamente, entonces pues las emociones tienen también un componente bioquímico dentro del cuerpo. O sea, hay unos neurotransmisores que son los que nos ayudan a estar de buen estado de ánimo, a dormir, a estar tranquilos, a estar alerta, a estar de bajo estado de ánimo, a llorar. Entonces, precisamente como esos neurotransmisores entraron en déficit, lo que va a hacer desde el servicio de salud es formular unos medicamentos que nos ayuden de nuevo como a recuperar un poquito el flujo de esos neurotransmisores, ¿sí? Entonces empezamos con los antidepresivos específicamente para la depresión. ¿Qué pasa con esos medicamentos? El medicamento, lo primero que debemos saber es que el medicamento no tiene una actuación inmediata, o sea, no es que tú te tomes el medicamento y de inmediato en 5 minutos ya, estás sonriente, estás feliz, estás tranquilo, no funciona así. Él va a empezar a regular el estado del ánimo, va a empezar a mejorar esa motivación que tenemos, es decir, antes nos queríamos quedar acostados todo el tiempo y no salir de la cama. Con el medicamento poco a poco vamos a empezar, bueno, ya quiero salir, ya quiero relacionarme nuevamente con las personas, ya quiero hacer otras cosas. Eso es lo que va a empezar a funcionar cerca de 10, 15 días después de la toma juiciosa del medicamento, vamos a empezar así. Si lo suspendemos, pues va a haber una recaída total como sucede con todos los medicamentos. Y lo ideal del medicamento es mantenerlo por lo menos, o sea, el médico te dará la medida de cuánto tienes que hacerlo, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero lo ideal es que hagamos juiciosamente ese seguimiento que nos ha indicado el médico,
precisamente para que logremos estabilizarnos, y paralelo a ello pues hagamos el ejercicio de la psicoterapia, es decir, ir al psicólogo, hablar, desmitificarnos también un poco. El ejercicio de ir al psicólogo es muy bueno porque es hablar con alguien que de una manera objetiva me va a escuchar y me va a orientar, me va a ayudar a mejorar esa gestión emocional que yo tengo que hacer en ese momento y que no sé cómo salir de ese problema emocional que tengo. Entonces me va a ayudar con esa gestión y autorregulación emocional para que yo pueda de nuevo estabilizar. Entonces, esos son los controles que tenemos que hacer. No se lo tenemos que decir a nadie. Si no quieres decirlo a nadie, pues no lo digas. Si quieres hablarlo, pues háblalo con total tranquilidad y normalidad, pero especialmente si algún día escuchas de otra persona que está asistiendo al servicio de psiquiatría o de psicología, no hagas ningún comentario. Ah, bueno, juiciosa, bien, me parece bien por ti. O sea, comentarios alentadores, porque debemos también sacarnos de la cabeza ese tabú que el psiquiatra o el psicólogo, como si somos para los locos, como que atendemos por allá quién sabe qué cosas locas de verdad que le da a la gente, esas locuras solamente existen como en las novelas. Eso en la vida real no es así. O sea, vas al psicólogo, hablas, nos reímos, hacemos muchas cosas en el ejercicio de la psicoterapia que te van a beneficiar muchísimo, y cuando sales tú dices, oye, descansé realmente, qué bueno. El ejercicio de hablar con alguien y de que alguien me escuche de una manera objetiva, sin criticarme, sin juzgarme, es muy valioso para las personas. Entonces, eso es lo que podemos hacer en la depresión y en la ansiedad o cualquier trastorno que se presente a nivel del estado del ánimo. Bueno, doctora Aura Matilde, muchas gracias por toda la información que nos está compartiendo, y también averiguar si en la ESE tienen dispuesto algún espacio, digamos que de alguna persona que quiera buscar una ayuda a nivel mental, a nivel de sus emociones, de todos los diagnósticos que estábamos relacionando hoy. ¿Ustedes tienen un centro o trabajan con los jóvenes? Sí, señora, nosotros tenemos en la ESE Santiago de Tunja un programa de salud mental que es transversal precisamente para todos nuestros usuarios, es decir, bajo ese programa de salud mental atendemos a toda nuestra población desde que nace hasta que fallece, o sea, de 0 a siempre, les digo yo. Tenemos psicólogas que están disponibles, con una agenda disponible para poderles atender. Si no hacen parte pues del régimen que nosotros atendemos, con mucho gusto también les podemos atender bajo una consulta particular, pero sí, señora, contamos con ese servicio para todos los usuarios y contamos con el servicio específico también de psicología en nuestro centro amigable para adolescentes y jóvenes. Digamos que los trastornos que hemos referenciado hoy se viven de acuerdo a las edades. Los adolescentes, los niños viven, digamos, de una forma estos trastornos, los adolescentes, las personas adultas mayores, porque hay mucha gente pasando por estas situaciones. ¿Son diferentes o es lo mismo, los síntomas y todo? Pues los síntomas más o menos digamos que son como los síntomas generales, sin embargo pues como cada persona, ¿no? Cada ser humano es un mundo totalmente diferente, pues cada quien va a vivir sus emociones y hacer su gestión emocional de una manera diferente, entonces los trastornos funcionan de una manera diferente, pero se dan absolutamente en todas las edades. Por ejemplo, aunque a veces uno no lo pudiera creer, pero con un bebé se puede presentar, por ejemplo, una situación de depresión, ¿sí? Por ejemplo, porque lo alejaron de su mamá, entonces pasaron y está con un cuidador que no le da suficiente cariño y amor que el ser humano necesita a esa edad. Puede pasar por un episodio depresivo. Los niños en el colegio por bullying, como decíamos al principio, cualquier cosa puede ser un detonante para hacerte sentir mal, para bajarte la autoestima. En la adolescencia sí que, mejor dicho, además como ya tenemos el manejo de redes sociales y el manejo del celular y el manejo del internet y el computador, podemos tener cualquier cantidad de información, y de ahí en adelante los jóvenes, los adultos y los adultos mayores, pues por supuesto que también ya de ver hacia atrás todo lo que hemos recorrido en la vida, qué se hizo, qué no se hizo, la culpa nos ataca. Y de ver el futuro, precisamente que era lo que pasaba en pandemia, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y estamos encerrados, ¿y cuánto va a durar esto? Y vamos a morir, y auxilio, ¿qué va a pasar? Pues claro que eso genera una ansiedad terrible, y al lado de la ansiedad y nos vamos a morir, qué tristeza, pues ahí está su trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces a todos nos puede suceder, y nosotros tenemos por supuesto el servicio disponible para que todos puedan consultar.
Bueno, pues ahí está, información importante. Mil gracias, doctora Aura Matilde Valet Sandoval. Ella es psicóloga de la S. Santiago de Tunja. Muchas gracias por haber participado hoy en La Mira, y la estaremos molestando para otros temas de interés. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto estaré por acá, y a ustedes muchísimas gracias, y de nuevo muy importante que se den esos espacios precisamente para generar un poco más de educación y saber que debemos consultar de una manera oportuna. Bueno, y a todas las instituciones educativas también de la ciudad de Tunja, los directivos que estén muy atentos, porque hay, como su merced lo mencionaba, doctora, las redes sociales se han estado prestando para hacer herramienta de agresión contra los mismos estudiantes. Entonces han creado unos grupos que se llaman Confesiones la Presentación, Confesiones, bueno, de cada colegio, y ahí en esas redes sociales, más en Instagram, están colocando comentarios. Entonces los confesiones es Pepito me cae mal, tal cosa. Entonces eso está afectando muchísimo la salud mental de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces un llamado a todas las instituciones educativas. A todos ustedes, queridos televidentes, enviarles un abrazo gigante, Dios me los bendiga, y nos vemos en una próxima emisión.